Bienvenidos a Hey, Libros. Hoy nos espera una inversión profunda. Una de esas que nos deja la mente dando vueltas. Exacto, vamos a explorar cómo han cambiado los hábitos de lectura y el canon literario en el siglo XXI. Para guiarnos en este viaje, usaremos Educación Lectora en el siglo XXI, una colección de investigaciones que nos da una visión súper completa del panorama actual. Sí, una colección llena de sorpresas que nos lleva desde España hasta Colombia, pasando por Portugal, y lo mejor es que nos invita a reflexionar sobre cómo leemos, qué leemos y por qué. Totalmente. Empecemos nuestro recorrido con una parada en España y Colombia, donde encontramos algunas realidades que podrían parecer contradictorias. Por un lado, el informe Conecta 2024 nos dice que si bien hubo un aumento en la lectura durante la pandemia, Ah, sí, me acuerdo de eso. las tasas generales en España se han estancado últimamente. Es como si la lectura, que para muchos fue un refugio en tiempos de incertidumbre, no hubiera logrado mantener su atractivo una vez que volvimos a la normalidad. Y eso nos lleva a preguntarnos qué factores influyen en que la gente mantenga el hábito de leer. Una pregunta clave, sin duda. Y mientras en España se busca entender este estancamiento en Colombia, la preocupación se centra en otro aspecto, un estudio titulado La invisibilidad del conflicto armado colombiano. En Memoria Colectiva y Álbum Ilustrado señala que existe una especie de censura velada en la cultura colombiana, Censura velada, interesante. que minimiza el impacto del conflicto armado, especialmente en la literatura para niños. Ya veo, es como si se intentara ocultar una parte importante de la historia. ¿Y qué propone el estudio? Lo interesante es que no se queda solo en la crítica, sino que explora cómo la literatura, y en particular los álbumes ilustrados, pueden ser una herramienta poderosa para abordar temas difíciles y fomentar una cultura de paz. Los álbumes ilustrados, qué buena idea. Es verdad que a veces las imágenes pueden expresar lo que las palabras no alcanzan. Exacto. Y el estudio analiza el uso del simbolismo en dos álbumes específicos, Camino a casa y El juicio de los bichos. Por ejemplo, el Camino a casa, una simple flor amarilla, se convierte en un símbolo de esperanza para una familia separada por el desplazamiento forzado. ¿No te parece increíble? ¿Cómo un elemento tan pequeño puede transmitir una emoción tan profunda? Totalmente de acuerdo. Y en Eloísa y los bichos representan los recuerdos de una niña que enfrenta la migración y la soledad. Es una forma muy creativa de abordar temas complejos, ¿verdad? Sí, el estudio argumenta que esos álbumes, al combinar palabras e imágenes, logran hacer accesibles temas complejos a los niños, permitiéndoles comprender realidades difíciles de una manera más cercana y personal. Me gusta esa idea de usar la literatura como un puente para conectar con realidades difíciles. Y hablando de comprender realidades, viajamos ahora a La Rioja, en España, donde un estudio se propuso analizar los hábitos de lectura de estudiantes de primaria. Lo que me parece fascinante es que los investigadores adaptaron una encuesta que ya existía en Extremadura para que se ajustara al contexto sociocultural específico de La Rioja. Claro, cada región tiene sus particularidades. Ya, No es lo mismo leer en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. exacto. Y la encuesta no se queda en la superficie. Explora desde la cantidad de libros leídos hasta las motivaciones, pasando por las visitas a bibliotecas, los géneros preferidos, la influencia de las redes sociales. A las redes sociales un factor clave en la actualidad. Y otras actividades de ocio. Es un verdadero mapa de los hábitos de lectura de los estudiantes. Un mapa muy completo por lo que veo. Y mencionan algo sobre la ética de la investigación. Sí, y esto es algo que me parece fundamental. Antes de llevar a cabo el estudio, los investigadores obtuvieron la aprobación de la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Extremadura. Eso nos habla de una conciencia ética que va más allá de los datos y se preocupa por el bienestar de los participantes. Un ejemplo a seguir, sin duda. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti y también a nuestros oyentes. ¿Cómo crees que tu entorno social y el acceso a recursos han influido en tus propios hábitos de lectura? Una pregunta que nos invita a mirar hacia nuestro pasado y reconocer cómo las experiencias y las oportunidades que hemos tenido han moldeado nuestra relación con los libros. Exacto, porque al final todos somos producto de nuestro entorno y nuestra relación con la lectura no es una excepción. ¿Te has fijado en algo curioso? Mientras revisamos la educación lectora en el siglo XXI, muchos de estos estudios académicos nos tocan bastante de cerca. Totalmente. Es como si estos estudios nos estuvieran dando un espejo para mirar no solo la realidad de la lectura en general, sino también nuestra propia relación con los libros. Sí, es verdad. Y hablando de espejos, me viene a la mente el estudio sobre El Príncipe Rana. ¿Recuerdas? El que se hizo con estudiantes de primaria en Aragón. Así el que analizaba cómo los niños perciben la historia. Exacto. Lo que más me sorprendió fue que la mayoría conoce versiones adaptadas del cuento, pero pocos han leído la versión original de los hermanos Grimm. Es curioso, ¿no? Crecemos creyendo que conocemos los cuentos clásicos, pero en realidad lo que conocemos son reinterpretaciones que a veces se alejan bastante del original. Y lo más interesante del estudio es que al analizar las interpretaciones de los niños sobre la versión original, muchos justificaban la acción de la princesa de arrojar la rana contra la pared. ¿En serio?
No me digas, yo que pensé que esa parte era un poco cruel. Pues sí, muchos niños la veían como un castigo merecido por haber roto su promesa, lo cual nos lleva a una reflexión sobre cómo los niños desde muy pequeños ya interiorizan roles y expectativas de género. O sea que la interpretación de un cuento aparentemente inocente puede reflejar estereotipos de género que están presentes en la sociedad. Es algo para tener en cuenta, ¿no crees? Totalmente. Como adultos tenemos la responsabilidad de ser conscientes de los mensajes que transmiten las historias, tanto explícitos como implícitos, y fomentar el pensamiento crítico en los niños desde pequeños. Hablando de selección de lecturas, no podemos olvidar el papel del canon literario en la educación, ¿no? Claro, el canon siempre en debate. El estudio sobre el canon portugués del siglo XXI nos muestra un panorama en constante transformación. Sí recuerdo que me llamó la atención la inclusión cada vez mayor de autoras y obras del mundo lusófono. Un esfuerzo por ampliar la representación y dar voz a perspectivas más diversas. Eso es. Y por otro lado está el desafío de conectar con las nuevas generaciones de lectores que viven en un mundo digital. ¿Crees que la transformación del canon será suficiente para lograrlo? Es una buena pregunta. ¿Cómo equilibrar la transmisión del patrimonio literario con la necesidad de incorporar nuevas formas de narrar y contar historias? Y hablando de nuevas formas de narrar, pensemos en el auge de los libros ilustrados en España a finales del siglo XIX y principios de XX. Uf, eso sí que es un viaje al pasado. ¿No? El estudio lo analiza desde la teoría cognitiva para entender cómo las imágenes influyen en nuestra experiencia lectora. Imagínate autores como Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán, publicando sus novelas con ilustraciones. ¿Quién lo diría? Las imágenes tienen un poder evocador innegable. Sin duda, complementan el texto, añaden capas de significado, despiertan emociones. Enriquecen la experiencia de lectura. Y esto me lleva a pensar en el impacto que las nuevas tecnologías digitales están teniendo en la forma en que leemos y nos relacionamos con las historias. Las posibilidades son infinitas: plataformas de lectura online, audiolibros, realidad virtual. La realidad virtual, eso sí que sería una experiencia inmersiva. El reto está en aprovechar estas herramientas para fomentar el amor por la lectura y no como un sustituto de la experiencia tradicional. Y no podemos olvidar que la investigación educativa juega un papel fundamental en este mundo en constante cambio. Cierto. El análisis de la revista de educación nos muestra un panorama complejo. A pesar de la creciente participación de mujeres en la investigación educativa, el factor de impacto de la revista ha disminuido desde 2016. Lo cual nos lleva a preguntarnos cómo se está valorando y difundiendo el conocimiento en el ámbito educativo en la era digital. Una pregunta que nos deja con muchas reflexiones y que nos invita a seguir explorando las múltiples facetas de la lectura en el siglo XXI. Sin duda un tema apasionante que da para muchas conversaciones. Retomamos nuestro viaje por la educación lectora en el siglo XXI. Y esta vez nos adentramos en un territorio que nos fascina e inquieta a la vez: el impacto de la tecnología en el futuro de la lectura. Un futuro que en cierto modo ya está aquí. Piensa en cómo plataformas como los audiolibros o los ebooks han cambiado la forma en que accedemos a las historias. Es verdad, y la pregunta que me ronda la cabeza es: ¿cómo influirá la inteligencia artificial en nuestros hábitos de lectura? Imagínate algoritmos capaces de analizar tus gustos con tanta precisión que te recomienden libros que te enganchen desde la primera página. Sería como tener un librero personal que conoce tus preferencias mejor que tú mismo. Exacto, una especie de guía que te lleva de la mano por el mundo literario. Suena tentador, pero también me genera cierta inquietud, ¿no? ¿A qué te refieres? Pienso en el riesgo de encerrarnos en una burbuja de lecturas predecibles, donde la sorpresa y el descubrimiento queden relegados. ¿No crees? Es un riesgo real, sin duda. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la personalización y la serendipia, esa magia de toparse con un libro que no estabas buscando y que te abre las puertas a nuevos mundos. Y no solo la inteligencia artificial, pensemos en las posibilidades que ofrece la realidad virtual. La realidad virtual, imagínate sumergirte en la historia, no solo leerla, sino vivirla en primera persona. Interactuar con los personajes, explorar los escenarios, sentir la trama en tu propia piel. Sería una experiencia totalmente inmersiva, ¿verdad? Aunque me pregunto si este tipo de lectura, por llamarla de alguna manera, no acabará sustituyendo al placer de la lectura tradicional. Es posible que ambos formatos coexistan enriqueciéndose mutuamente. Quizás la realidad virtual se convierta en una nueva forma de experimentar la literatura, mientras que el libro en papel siga siendo un refugio para la intimidad y la reflexión. En cualquier caso, no cabe duda de que vivimos una época apasionante para ser lector. Hablando de futuro, ¿cómo crees que evolucionará el canon literario en este nuevo panorama?
Es difícil hacer predicciones, pero me imagino un canon más dinámico, permeable a nuevas voces y más representativo de la diversidad cultural del mundo. Un canon en constante evolución, donde convivan los clásicos con las obras contemporáneas, la literatura en papel con la digital, las historias tradicionales con las que surgen en los nuevos medios. Exacto, un canon que refleje la riqueza y la complejidad del panorama literario actual, un espacio donde cada lector puede encontrar su propio camino. Para cerrar esta fascinante inmersión en la educación lectora en el siglo XXI, me gustaría dejarte con una pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que en esta era digital el amor por la lectura siga vivo y se transmita a las nuevas generaciones? Una pregunta crucial que nos interpela a todos, desde padres y educadores hasta creadores de contenido y por supuesto los propios lectores. ¿Qué podemos hacer? Fomentar la lectura en el entorno familiar, apoyar a las bibliotecas, crear espacios de diálogo sobre los libros, explorar nuevas formas de narrar. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es no perder de vista el poder transformador de la lectura, su capacidad para abrirnos la mente, conectarnos con otras realidades, despertar nuestra imaginación y acompañarnos a lo largo de la vida. Hacer de la lectura una aventura que nos enriquezca individual y colectivamente. Muchas gracias por compartir tu visión y tus conocimientos con nosotros. Ha sido un verdadero placer explorar este apasionante tema contigo. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la lectura. Hasta la próxima.